A ver. Hay como dos clases que no subí. No se preocupen los de subir. Ya está habilitado en el campus, creo, a ver. Sí, la diapositiva la tienen para ver, creo. ¿O no? No. Sí. Mostrar. Ah, no, lo que no tienen es el video de los años anteriores, que es una clase de Ernesto, y lo habilito. Pues las diapositivas creo que son iguales. Bien. Sí, Romy, disculpa, no hablé con la coordinadora. Es un tema este, porque si no puedo cambiar en el CIU, no sé cómo hacer. De hecho, ya me retaron un poco de que no podía cambiar el examen una vez puesto, sino que tenía que ser la fecha inicial donde yo abría el examen asincrónico y tenía que quedar esa. Eh, igual le tengo... Eh, sí, sí, profe, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, a mí, o sea, como yo me tomé el jueves, eh, yo había visto, o sea, eh, vi que estaba la fecha del viernes, y cuando me pedí la fecha, o sea, pensé, digo, bueno, capaz no me hacen tanto problema, y me dijeron que no, que tiene que coincidir la fecha de examen con la fecha que me tomaba. Eh, Dale, voy que a podía pasar. ser, o el, digamos, ese comprobante digital, y si no era ese digital, el del formato papel, pero como una foto de ese del formato papel que entrega la universidad. Claro. Sí, pero la universidad va a sacar la fecha del CIU. Y el CIU Claro. creo que lo puedo modificar una vez. Déjame probar. Porque capaz yo creía que no y si me retan a mí, pero... No, igual si no se puede, no se puede ya. Déjame probar que... Creo que si no cargué una nota quizás pueda, ¿eh? Cursos. Evaluaciones. Primera parcial. ¿Vos necesitas el 20? Sí, sí, el 20. ¿Alguna hora en particular? No, no, Bueno, a ver. no, que es el 20. Crucemos los dedos. Mirá, ahí apareció el 20. Probá pidiéndolo a través de la página o en la facultad y vemos qué pasa, ¿vale? Dale, ahora pruebo. Mientras, Porque creo que después de que cargo las notas no me deja editarlo más. Pero como todavía no cargué las notas ahí. Laura. Hunt o Hunt. Ya te lo busco el mail tuyo, porque estuve contestando, pero pueden jugarse me pasado. Laura. Ah, pues me mandé por el campus y no lo vi. Sí, tenía un montón acá. Perdón. Sí, me estuvo mandando. Estuve mandando varios. Se puede usar una alhaja. Ah, no, este no es el tuyo, pero la voy a contestar por si está la alumna, creo que es Aldana Saldai. Se puede usar una alhaja de una pared de una casa, sí, por supuesto. La idea. Recuerden que la roca no se llama alhaja es la aplicación, ¿no? O el formato en el cual está cortado. Bien, me mandaste fotos. Ah, profe, había dicho, esa era la confusión que yo tenía, ¿por qué no se le decía laja y por qué no se le decía adoquín? Porque adoquín y laja son términos coloquiales para referirse a una cosa, ¿no? Si yo te digo, voy a usar un ejemplo, siempre me gusta usar ejemplos de carpintería. Si yo te digo una tabla, ¿no? Una tabla de madera.
los árboles dan tablas de madera, no, dan madera, ¿no? A lo sumo generan troncos, ramas, raíces con madera. Pero la tabla es como nosotros cortamos la madera, por ejemplo. Bueno, lo mismo pasa con un adoquín, una laja, o ahora no se me ocurre otra cosa. Pero son términos coloquiales para una aplicación determinada. Incluso adoquín, hay adoquines que fueron de madera, ahora se hacen muchos de cemento. Los que están por peatonales que reformaron ahora, les ponen adoquines de cemento, ¿no? Son como unas baldosas, más que nada, más grandotas. En algunos lados de Capital hay los antiguos adoquines de algarrobo. Y bueno, por eso no es algo que define exactamente una roca. Y en caso de que sean de roca, tampoco define qué tipo de roca es, ¿no? Pueden ser granitoides, pueden ser rocas metamórficas. Bueno, sedimentarias no, pues serían muy blandas, pero adoquín no es una roca. Y Bueno, laja, bueno, las lajas son siempre rocas, pero podemos tener lajas de caliza, lajas de areniscas, lajas de pizarras, que son muy comunes. Entonces, nada, tengan en cuenta eso. Ahora leo la consulta de Laura, leo el chat que dice cómo va a ser el formato del recuperatorio. Van a ser 4 preguntas de las unidades 5, la parte de metamórficas, o sea, el video que puse. 6, 7, la 8 no se toma. Va a ser la última semana y son 4 preguntas choice, así que se corrigen, van a tener la nota ni bien lo completan. Van a tener la nota del parcial por un lado, después la nota del TP que probablemente sea aprobado o desaprobado para no andar poniendo notas numéricas en algo tan abstracto. O aprobado menos, no sé que esté más o menos. La idea es que tenga que estar todo aprobadito. Y está el tema del... perdón, eso que te dije, las 4 preguntas era el segundo parcial. El recuperatorio, no sé cuántas preguntas van a hacer, pero van a ser choice también, no creo que tengan para desarrollar. Por un tema de tiempo. Entonces probablemente el recuperatorio tenga el resto de las unidades que faltan, pero no sé, van a ser 4 o 5 preguntas más. Pero va a ser todo choice. Y más que Una nada... consulta. Sí. Perdón, no. Una consulta. El travertino, ¿tiene que ser sí o sí así en cuadrados? Porque hay casas que tienen como si fueran, parecen como pedazos de rocas. No es que está tan, está como más rústico. ¿Eso también es eso travertino? es como lo cortaron. O sea que sería lo mismo. Sí, El sí. tema es que me da miedo de que no sea lo mismo. Manda una foto, Eh, manda una foto. Mando foto y me decís, bueno, buenísimo, buenísimo, gracias, profe. Sí, pónganle más variedad que granitoides, porque hasta ahora recibí nada más granitoides. Pónganle, vean si encuentran alguna sedimentaria o algo. Sí, yo vi mucho de eso, entonces tenía ganas. Y después hay otros que son como unas especies de lajas grandes que le ponen también a los frentes de la casa y me parece que está hecho también de travertino. Me Mándame parece por fotos. lo que sé. Mandame Mando foto fotos. Sí. bueno, porque me gustaba eso. Porque esa sería una roca sedimentaria, o sí, El ¿no? travertino, Sí, sí. sí. Voy a responder Bien. las consultas de Laura. No sé si es Hunt o Hunt. O Hunt. Hunt, acá estoy. Ella me mandó estas fotos. Me dijo que es formación que se llama Piedra Mora, que está en las ciudades interrionas de Piedras Blancas y Santa Elena. Dice, ellos aseguran que es un meteorito. No, no es un meteorito. Es una roca sedimentaria. Si en la popularidad O sea dice... que está bien. No ¿Mi reconocimiento estuvo bien? ¿Cómo? O sea que mi reconocimiento estuvo bien. No veo tu reconocimiento. Sí, dice, para mí es una roca sedimentaria. Porque, Exactamente, esto es una claro. arenisca. Esto es una arenisca. Lo que sí... No sé si pensabas usar esto para el TP. Sí, La idea no podés, porque la idea... acá me mandaste unas fotos de algo, de un molino. sí, es el molino que está en San José, en Entre Ríos. La parte de abajo está hecha con esa piedra. Bueno, de una, está Ellos bien. dicen Perfecto. que es de un meteorito, pero en realidad es una... afloran en el río Paraná
en el medio del río, entonces por eso concluí también que era sedimentaria. Por supuesto. ¿Podemos usarla? Sí, 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 está muy bueno, muy bueno. La verdad está bárbaro para tener una locación en otro lado, ¿no? Sí, esta ya no sé, es muy probable que también sea una sedimentaria un poco más meteorizada, tiene mucho líquen, pero esto es una arenisca, le vemos hasta los granos, ¿no? O quizás un conglomerado muy fino. A ver, en el Paraná claramente hay clastos de sedimento, ¿no? Tener un meteorito tan grande sería bastante improbable. Sí, pero Sí, encima es muy gracioso porque está lleno de noticias a donde dice que es una piedra de meteorito. no, Bueno, no, digamos. no, más Listo. una arenisca de libro, si lo pueden ver acá, se ven los granos de arena, o sea, no hay mucho, hay muchas dudas. Gracias. Sí, cosas con meteoritos, pero no van a tener un edificio entero. Pueden encontrar cerca de la zona del Chaco y Santiago del Estero, donde está la localidad de Gancedo. Por ahí cayó la lluvia, que no fue un meteorito, fue como un meteorito grande que se desintegró en varios fragmentos y dejó varios cráteres hace más o menos 4.000 años, que es la lluvia de Campo del Cielo. El lugar se llama Campo del Cielo, la localidad se llama Gancedo. Y ahí los aborígenes, ahora no me acuerdo si eran todas, usaban el metal que encontraban para hacer herramientas. La mayoría de las civilizaciones que no eran incaicas no manejaban el metal acá, no manejaban las fundiciones, ¿no? Me estoy metiendo en un terreno que no es el mío, pero estas poblaciones empezaban a usar metales de hierro porque lo tenían muy a mano, entonces simplemente sacaban en la roca de meteorito, lo afilaban un poco y ya tenían un cuchillo de metal que era mejor que tener un cuchillo de piedra o de hueso. Bien. ¿Qué iba a decir con eso? Ah, bueno, igualmente esas cosas no estaban en el edificio porque tampoco es que había tanto meteorito, ¿no? Si bien había un meteorito que tenía como 3 metros, creo que se le llamaba el Gran Chaco, que lo cortaron a la mitad. No alcanzaba para que se hagan casas de meteorito. Y esto claramente es una sedimentaria. Bueno, ahora voy a leer otras consultas para saldar mis deudas. Camila. ¿Cuándo se entrega el TP? El TP va a estar habilitado a partir del 14 de noviembre. Las fotos y también me pregunta Camila. Las fotos y locaciones pueden ser de acá. Hay muchísimo material geológico. Ayer salí a caminar. Porque está de vacaciones. Y bueno, no creo que estés en la clase. Si estás de vacaciones. Ahora te voy a contestar el mail este. Profe, entonces puede ser algo de la zona o no. Podríamos. Claro. Puede ser de otro lado. Bueno, yo voy a tratar igual de buscar acá en la zona, porque Recuerden que si usan de otros lados, Laura, por ejemplo, me pasó las coordenadas, lo tenía. Pero si usan de otros lados, pásenme las coordenadas igual, ¿no? Traten, al menos aproximadas. Sí, profe, yo iba a preguntar eso también, porque no estoy en Buenos Aires. Si tienen las fotos, sí. Bueno, esto ya era del parcial, ya pasó, ya lo tuve en cuenta igual. Y del TP no hay más nada. Actividad de campo. Bueno, 1000 disculpas por no haber visto esto por del campus, se me pasó. cualquier cosa le podemos mandar un mensajito, entonces, profe, cualquier duda. Por mail ideal, dale. Por mail, bueno. Por favor, por mail, porque por el celular probablemente lo ignoré. Después cuelgue. Bien, arrancamos con una unidad que está muy buena. Es una de mis favoritas, que es la de geomorfología. Y básicamente, para traducirlo en términos normales, la geomorfología es el estudio de cómo se forman los paisajes. Entonces acá vamos a tratar un montón de conceptos de las anteriores unidades, especialmente de lo que es la parte sedimentaria, ¿no? Porque esa es la que va a elaborar los paisajes. Básicamente la geomorfología, para poner una cosa un poco más formal de donde viene la palabra, estudia el relieve terrestre o la forma de la Tierra, ¿no? Geo,
ya vimos que la Tierra, como estuvimos viendo a lo largo de la materia, logia estudio y morfo es forma. Entonces el estudio de la forma de la Tierra, la topografía, el relieve. Por supuesto que los geógrafos, o mismo la disciplina de la topografía también estudia esto. La geomorfología lo estudia desde los procesos que lo forman, no si un pico es más alto que otro, o no sé, más del lado de la geografía, cómo puede ser el análisis, o si la gente vive en un lado más que en otro. La geomorfología, independientemente de la actividad humana, estudia cómo se forma el paisaje. Hay otra término geológico que se parece, ahí lo voy a mencionar. Está muy relacionada también con, como les comentaba, ¿no? Con todos los procesos exógenos. Entonces la geomorfología es como la rama que más se da en carreras como ciencias ambientales, ¿no? Porque está relacionada con los procesos climáticos. Entonces, tantos ingenieros civiles como profesionales del medio ambiente estudian la geología desde el lado más de la geomorfología, ¿no? No les importa tanto cómo se forma el magma, cómo es la estructura interna de la Tierra o la tectónica de placas, sino que lo que les importa es a dónde va a ir el agua cuando llueve. Entonces, eso es lo que aporta la geología desde el lado de la geomorfología. Hay una tercera palabra que también entra dentro de la geomorfología a grandes rasgos, pero acá ya está más tocada por los ingenieros agrónomos, aunque hay geólogos que se dedican a esto, que es la edafología o el estudio de la formación de los suelos, ¿no? Entonces también entra dentro de la geomorfología. Y una rama adicional es la glaciología. Generalmente son geólogos, pero también hay otros profesionales que estudian el movimiento de los glaciares. Y es una disciplina que está bastante aplicada hoy en día por el tema del movimiento de los glaciares debido al cambio climático. Entonces toda la parte de los glaciares, si bien no son rocas, está estudiada por la geomorfología, ¿no? Entonces, bueno, también están relacionados mucho con la actividad biológica. La geomorfología en ambientes áridos, con poca actividad biológica, es muy distinta a los paisajes en climas cálidos y húmedos con mucha actividad biológica. Entonces los biólogos generalmente estudian un poquitito de esto, los biólogos que se dedican más a la parte de ecología, ¿no? Y a ver si estaba el último término, esta de acá. Hay un concepto parecido, pero no es exactamente igual, que se llama geología del cuaternario. Ustedes recuerdan qué es el cuaternario, está ahí igual, ¿no? El cuaternario es el último periodo geológico en el que estamos ahora. Nosotros estamos en una época que se llama Holoceno, que empezó en la última glaciación, empezó hace 11.000 años, más o menos. Ya ahí ya estaba el Homo sapiens, convivió un poco con o se extinguió justo ahí el Neandertal, un poquito antes. Pero bueno, después de que arranca el Holoceno, el Homo sapiens hace todas las migraciones a Asia y el Nuevo Mundo, las últimas migraciones, y bueno, toda la historia conocida, ¿no?, de la civilización. Pero antes, o mejor dicho, el Holoceno está incluido en un periodo que se llama el Cuaternario, que incluye también una parte del Pleistoceno. Para que tengan de vuelta un refresco de la unidad 2, el Pleistoceno generalmente eran las últimas glaciaciones, los mamuts, los rinocerontes mamut, los Neandertal, bueno, toda esa parte de glaciaciones no Snowball Earth, no eran glaciaciones globales, pero sí llegaban a latitudes similares cercanas a, no sé, La Pampa, por ejemplo, regiones que ahora están muy lejos de tener glaciares. En ese momento, además, el nivel del mar estaba más bajo, entonces se dio el famoso cruce a través de canales, de puentes de tierra o lugares congelados, ¿no?, como América del Sur al resto de la isla de Tierra del Fuego, o de Asia a América. Bien, entonces, ¿qué quería decir con esto? Bueno, que la geomorfología, todos los paisajes, se formaron más o menos en los últimos millones de años. Si nosotros hoy en día vamos a un paisaje donde hay una playa, probablemente hace 6 millones de años esa playa no solo haya sido muy distinta, sino que ni siquiera estaba ahí.
o tenía otra dinámica, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, fue antes de las últimas glaciaciones pleistocenas. Entonces, la geología que estudia los últimos 2 millones de años se llama geología del Cuaternario, que casualmente es muy parecido a geomorfología, pero se encarga más la geología del Cuaternario de estudiar las unidades geológicas, ¿no? Los estratos, los niveles de acumulaciones sedimentarias. Pone como más el ojo en esa parte, en la parte de las unidades geológicas. Entonces lo que hace la geología del Cuaternario es dividir el Cuaternario en pequeños pisos. Bueno, acá hay algunos que no son tan pequeños. Este ya no sé el nombre, acá dice Calabriano, Ionano, Pleistoceno superior, y bueno, el Holoceno, que antes era un piso y ahora lo pusieron como serie. Entonces dividen eso y dicen, bueno, esto ocurrió entre más o menos los 2 millones y los 2 millones, de años. Es una geología más de precisión, podría decirlo. Pero bueno, está muy relacionado con el concepto de geomorfología, ¿no? Otra cosa es que los paisajes, si bien se formaron en los últimos millones de años, como dice acá, no necesariamente involucran rocas que se formaron en los últimos millones de años. Vamos a poner un ejemplo de los morros de Brasil. Uno va a Brasil, encuentra una playa y encuentra unos morros rocosos, que son generalmente granitos, y son muchísimo más viejos que las acumulaciones de sedimento de la playa. Entonces, los afloramientos rocosos que componen el paisaje pueden ser mucho más viejos que el Cuaternario. Lo que sucedió en el Cuaternario es el modelado del paisaje. Esta palabra la voy a usar mucho. Modelado significa se le dio forma a ese paisaje. Bien. Entonces, se le dio forma. Entonces, podemos definir como los paisajes como un conjunto de geoformas, de cosas. No estoy hablando de rocas acá, estoy hablando de cuerpos geológicos que vamos a llamar geoformas. Piensen en otro paradigma ahora de pensar la geología. De hecho, ahí le puse entre paréntesis. No confundamos con el concepto de formación, no confundamos con el concepto de cuerpo intrusivo, con otros conceptos que a veces llamamos cuerpos rocosos, ¿no? Vamos a llamar geoformas a un río, por ejemplo, o el meandro de un río, o un banco rocoso, ¿no? Un acantilado, vamos a llamar una geoforma. Podemos hablar de geoformas cuando vemos el lóbulo de un delta, ¿no? Un pequeño abanico deltaico. Un lago podría ser una gran geoforma, quizás ahí ya me esté extendiendo demasiado. Entonces, generalmente las geoformas pueden estar formadas por sedimento o por roca. Como ven, pueden ser diferentes cosas. Las que están formadas por sedimento, al mismo tiempo, pueden ser depositacionales o erosivas. ¿No? ¿Por qué? Porque podíamos tener el sedimento, podíamos tener bancos sedimentarios, sucedió la erosión, se le dio forma a ese banco sedimentario, entonces es una geoforma erosiva. Pero al mismo tiempo, la acumulación de sedimento puede darnos una geoforma. Recién nombraba, por ejemplo, un delta. Eso sería una forma depositacional, porque está formada por la misma acumulación del sedimento. ¿Sí, Nancy? El desierto sería una geoforma también, entonces. El desierto es un paisaje. Recién dije un lago. Bueno, creo que el lago estaría más como formando un paisaje. Ahora vamos a ver cómo clasificamos los paisajes. Pero en realidad el desierto es un paisaje con un montón de geoformas. ¿Sí, Paula? Bueno, okay. Profe, yo pensé en Vaca Muerta, porque no era que cuando se retiró el mar quedó todo ese sedimento y... No. ¿No? No, eso sería Vaca Muerta es una formación, ¿no? Que está casi en su totalidad en subsuelo y con algunas partes en superficie. Las partes que están en superficie, yo oigo el micrófono bajito, no sé si me escuchan bien. No, escuchamos bien, ¿eh? Las partes que están en superficie pueden formar geoformas. Un montón, no sé, ahora podríamos ver con Google Earth y ver qué geoformas en Vaca Muerta hay.
pero siempre tenemos el concepto de geoforma en la superficie. ¿Bien? No existe perfecto, geoforma. perfecto. Hay un caso, vamos a ver un tipo de paisaje subterráneo, pero es uno solo. Pero las geoformas son algo que está en contacto, formado por algún proceso. Acá ya me estoy enredando en mis propios conceptos. Porque hay Los varios. cordones montañosos, profe. Claro, justamente me estoy enredando con varios conceptos. Va a haber una acción climática. Puede haber una acción tectónica, puede haber una acción volcánica que contribuya a la formación de la geoforma. Pero lo que estamos viendo generalmente es un paisaje. Una formación la podemos ver, pero ahí en este caso estaríamos viendo el afloramiento y ese afloramiento puede formar parte de una geoforma. Por ejemplo, un acantilado, ¿no? Ahí vamos a poner algunos ejemplos y se va a entender. Ahí Martín me hiciste una pregunta y se me pasó. Los cordones montañosos. Los cordones montañosos son un conjunto de geoformas. Ahora sí. Está muy bien. Gracias, Pero es un profe. conjunto. Ahora vamos a ver qué cosas tiene un cordón montañoso, dependiendo de, como te digo, el clima también. Entonces, tenemos dos tipos de geoformas. Esto en realidad está, podríamos dividirla en dos partes. Unas que están formadas por rocas y otras están formadas por sedimento. Las geoformas que están formadas por roca son casi siempre erosivas. Las que están formadas por sedimento pueden ser depositacionales o erosivas, ¿no? En sí podemos dividir que los paisajes se forman por estos dos procesos. La depositación de sedimento o la erosión de rocas o sedimento. Y hay algunos procesos que contribuyen también a esto. La tectónica, que hace que las rocas se eleven, y el volcanismo. Hay toda una parte que sería la geomorfología volcánica, ¿no? Que no estoy hablando ahora. Pero en sí es todo lo que nosotros vemos con los ojos. Bien, entonces también las podemos clasificar por sus procesos que la forman. Y ahí puse varios procesos, especialmente los que tienen que ver con procesos exógenos. No puse el volcanismo, pero también estaría acá. Una avalancha de roca sería un proceso gravitatorio. Bueno, eso generaría una geoforma. Un proceso fluvial, cualquier río nos va a generar diferentes geoformas. Procesos glaciales y periglaciares. Glacial. Procesos glaciales y periglaciales. Procesos kársticos, que este era el que decía que es el único que podemos tener en el subsuelo. ¿Qué es el kárstico? Viene de una palabra que ahora no recuerdo el origen, si es Hungría, dónde. Es un lugar, el karst. Y significan los procesos que se forman por la disolución del agua. Perdón. Las rocas, las geoformas que se forman por la disolución del agua. Ese es el proceso kárstico. No todas las rocas se van a disolver con la acción del agua, entonces solamente algunas, como las rocas calizas o el yeso, participan de estos procesos. El eólico, como saben, lo que es tanto la erosión como la depositación del viento. Los costeros, no hace falta que diga que son. Los procesos marinos profundos son otras geoformas que no vamos a ver a simple vista, nos tendríamos que meter en un submarino, pero son las geoformas que tenemos debajo del agua. Y bastante abajo del agua, ¿no? Saben que existen bancos submarinos, existen cañones submarinos, existen un montón de cosas debajo del mar que nosotros no vemos, pero existe su topografía, ¿no? Bien. Esta ya la vimos. Esto no recuerdo por qué estaba acá. Tendré que haber visto la clase del año pasado, pero esto básicamente lo estuvimos hablando en otra de las clases, ¿no? Lo que era la madurez de la geología moderna. Charles Lyell, que propuso el concepto de uniformismo o actualismo, que era básicamente nosotros podemos decir cómo fue la historia de la Tierra viendo los procesos del pasado. Sí, serían los pilares de la geomorfología. Estos dos tipos fueron Eyre y Pratt. Eyre y Pratt venían más del lado de la geofísica, tenían mente, probablemente eran físicos, no geofísicos.
y tenían como toda esta cuestión de estudiar la Tierra más por experimentos y por cuestiones de modelado, ¿no? Entonces hacían un modelado con algo y decían, bueno, entonces en la Tierra pasa algo así. Y lo que hicieron fue básicamente una evolución del teorema de Arquímedes, que tenía que ver en cómo los cuerpos terrestres rebotaban al quitarles peso, ¿no? Entonces, al quitarse un glaciar, cómo rebotaba el terreno, o al entrar una carga, cómo bajaba el terreno. Ese principio se llama isostasia y es clave en la evolución de la topografía. Y por último, un gran aporte lo hizo Davis. Davis ya a fines del siglo XIX propone un ciclo, que se los voy a mencionar ahora. El ciclo de Davis sería básicamente cómo los paisajes se rejuvenecen, ¿no? Cómo reiniciamos un ciclo. Él propone 3 etapas. Partimos de una llanura. Esto es ideal, no siempre se da exactamente el ciclo de Davis, de hecho no se da nunca así. Siempre tenemos alternancias de estos procesos cíclicos. Pero partimos de una llanura elevada, donde el agua superficial, el agua de escorrentía, empieza a circular hacia la posición más baja, ¿no? Por cuestiones gravitatorias, el agua va a viajar a su punto de nivel de base. Ya les adelanté un término, pero bueno, se dirigiría hacia el mar, ¿no? O mejor dicho, se dirigiría hacia el centro terrestre, pero lo frena algo. Todos los cuerpos van a estar sujetos a la gravedad. Entonces el agua va a circular por la superficie, va a formar algo que se llama escorrentía superficial, el agua se va a acumular en canales, que son las regiones más fáciles de erosionar. Y se produce, como ven acá, algo que se llama carcavamiento. Ahí se los voy a mostrar en fotos, va a quedar más claro. Pero se empiezan a producir básicamente valles fluviales, se empieza a producir una red de ríos. Esto se los traduzco, dice terreno, dice recientemente levantado con una nueva incisión, digamos como una nueva erosión. Y acá dice jóvenes, es un terreno joven, como la primera parte del ciclo. ¿Qué va a pasar después? Las rocas que están por debajo se van a erosionar, van a quedar expuestas, se van a convertir en afloramientos rocosos. Y el valle se va a ensanchar y va a profundizar. Acá vamos a tener un valle mucho más grande. Todo lo que era la llanura van a quedar aislado en diferentes bloquecitos, ¿no? Este se llama paisaje maduro. Y por último, acá dice profundo y extendido. Incisión extendida y profunda, ¿no? Hay una erosión ya avanzada. Y por último, lo que vamos a llegar es que estos bloquecitos terminen de desaparecer por la misma erosión del río. Y acá medio que volvemos al estado inicial, ven que volvemos a una llanura. Entonces, la pregunta es ¿cómo reiniciamos este ciclo? ¿Por qué? Si la Tierra tuviese un relieve original y dejamos actuar esto, ¿por qué no tenemos un planeta liso? ¿Por qué no, nuestro planeta no es una esfera lisa? ¿Qué es lo que reinicia esto? ¿Cómo volvemos de acá? O sea, hasta acá ya volvimos, pero ¿cómo hacemos para que el agua siga erosionando esto? Si ya lo bajamos, llegamos a un punto en el cual el agua parecería no estar erosionando más. ¿Qué necesitamos? De tectónica. Bien, necesitamos un proceso, que acá hay 2 procesos importantes que nos pueden levantar el terreno. Como bien dijo Pablo, uno es la mera tectónica de placas, pero el otro es el principio de isostasia. Ahora ahí se los voy a comentar cómo funcionaría. Pero necesitamos algo que nos eleve el terreno. Acá lo que ven acá es básicamente lo mismo que está a la derecha, pero en forma perpendicular, ¿no? Nos muestra cómo tenemos un paisaje joven, con valles chiquititos, perdón, angostos pero profundos, y esos valles, a medida que el paisaje se vuelve más maduro, se vuelven más anchos, se vuelven más anchos, pero igual de profundos, y finalmente
van reduciendo su profundidad porque se va erosionando las cimas montañosas, no son montañas, y lo que va quedando son, este término no es muy usado en español, de hecho no sé si tiene una traducción, monadnocks, que serían como estos islotes aislados. Y acá en este eje tendríamos el tiempo, ¿no? A medida que va pasando el tiempo, va a quedar un paisaje cada vez más chatito. Esto es dibujado por el mismo Davis, ¿no? Probablemente actualizado, pero así lo dibujó Davis. Entonces, vamos a empezar por uno de los principios que había dicho que los formuló Airy Pratt. Este principio es súper interesante y es básicamente por qué las montañas no se hunden, ¿no? ¿Por qué no se hunden del todo? Y es sí se hunden, terminan hundiendo la corteza. La diferencia con los procesos tectónicos puros es que los esfuerzos tectónicos en un régimen compresivo generalmente terminan haciendo un desplazamiento que tiene un ángulo. ¿Vieron la parte de fallas cuando vimos la clase pasada? Que tenían un ángulo. Entonces, esos procesos que eran cabalgamientos generalmente no son movimientos verticales. Los movimientos verticales principalmente están dados por los procesos de isostasia. Entonces nosotros partimos acá en este dibujo con un cordón cordillerano. Este cordón cordillerano, como ven, va a deformar un poco lo que es la corteza. Entonces la corteza va a engrosarse donde está el cordón cordillerano, va a ejercer un peso. Pero a medida que ocurre la erosión, ¿qué va a pasar con esta masa que está ejerciendo un peso? Va a ser menor, ¿no? Entonces, pensemos en, a ver... bánqueme un segundo. Ya vengo. Porque tengo algo ideal para hacer el ejemplo. Buenas, ¿cómo están? ¿Todo bien? Aprovecho. Bien, Ernesto, Hola, ¿cómo profe, estás? buenas tardes. Todo bien, perdón la demora. No, no pasa nada. Hola, buenas tardes, profe. Acá estaba. Fui a buscar algo. Entonces pensemos, no es exactamente lo mismo, ¿no? Por la propiedad del material. Pensemos en una almohada. Entonces, nosotros teníamos un peso. A ver si se nota ahí. Y ahora yo voy a tratar de sacarle peso. Y lo que va a pasar es que la almohada va a volver a su lugar original. Bueno, esto por supuesto no es el mismo comportamiento que tiene la corteza, pero algo parecido pasa con la erosión en los cordones montañosos. A medida que se produce la erosión, si bien va bajando la altura del pico, va a haber un proceso de rebote que lo va a levantar y va a seguir renovando el paisaje. Acá en este caso, bueno, no me voy a meter tanto con esto porque, para ser sincero, no lo recuerdo, pero tiene que ver con diferentes comportamientos de la litósfera dependiendo también las condiciones en las que estemos, ¿no? Las condiciones de temperatura y un montón de cosas más. Bien, y el punto C es importante, ¿no? Lo que dice es que este rebote se va a ir distribuyendo en la zona, en los laterales. Entonces, por ejemplo, acá hay un proceso que se llama subsidencia, ¿no? Entonces, a medida que ocurre la elevación en lo que es la zona de la montaña, en este proceso ocurre el proceso contrario, que es un hundimiento de la corteza y la generación de una cuenca. Entonces eso es bastante clave, ¿no? Que a medida que tenemos cordones montañosos, tanto enfrente al cordón como detrás del cordón montañoso, se van a generar estas cuencas sedimentarias. Bien. Bueno, y esto es lo que les comentaba recién. El otro proceso es el ascenso tectónico. Pero como mencionamos en la clase pasada, que había tenido problemas de conectividad cuando estaba explicando esto, es que las fallas inversas generalmente tienen bajo ángulo
salvo que haya el proceso de inversión tectónica, que eran fallas normales que se invertían. Entonces lo que nos va a producir es esta secuencia de fallas inversas que se llaman cabalgamientos. Y estos son procesos que generan bastante relieve, pero como ven, no es un ascenso tan vertical como el rebote isostático. Y además, nada, es un proceso distinto. Tiene que ver más con los esfuerzos compresivos y no con la liberación de la carga. Y este que ven acá era una falla inversa de alto ángulo que se daba generalmente por una inversión tectónica. Y van a ser también grandes ascensos más verticales. Recuerdan de la unidad 6 que estas estructuras se llamaban Horst, ¿no? Horst y Grabens, que eran palabras creo que en alemán, que eran básicamente los bloques ascendidos y descendidos entre fallas. Entonces, bueno, estas justamente se las llama montañas en bloque, las que están limitadas por fallas inversas de alto ángulo. Y en el otro caso tenemos cabalgamientos, una secuencia de cabalgamientos nos forma algo que se llama faja plegada y corrida, que son cordones montañosos, serranías, pero de menor altura y generalmente asociadas a bloques ascendidos más altos, ¿no? Entonces, todo lo que es la cordillera, y acabo de ir abriendo el Google Earth, acá tendría que repasar un poco de regional, pero todo lo que es la cordillera, en algunas partes, nosotros tenemos los grandes bloques ascendidos y después, más hacia el este, vamos a tener la faja plegada y corrida, ¿no? Que sería como unas serranías un poco más pequeñas. Por ejemplo, no es exactamente lo mismo, pero todo lo que es la Puna y después Sierra Subandina, en Salta y en el norte, esa sería la faja plegada y corrida. Después, más en la parte de Cuyo y Neuquén, Mendoza y Neuquén, vamos a tener toda la parte de la cordillera de los Andes y después una sección de faja plegada y corrida, ¿no? A ver. Acá están viendo Google Earth. ¿Se ve? Bárbaro. Sí. A ver, vamos a ir a Neuquén. Sí, Entonces acá tendríamos la cordillera. Si no me equivoco, ya es cordillera principal. Y voy a tratar de exagerar la altura. Bueno, no mueras. ¿Alguna consultita? Mientras revive la compu. Ahí está. Bueno, acá tenemos la cordillera, acá tenemos el límite con Chile. Y más para acá vamos a tener ya lo que es la faja plegada y corrida, ¿no? Perdón. Profe, una pregunta. ¿El programa de Google Earth se baja directo? Hay que bajar un programa, digamos. Sí, porque la versión web es... Voy a Google y pongo... Sí, Google Earth, se llama Google Earth Pro. Antes había una versión paga, que era el Pro, y ahora es gratuita, así que es lo mismo. No existe más la común. Bueno, acá ya tendríamos la faja play corrida. Todos estos serían los cabalgamientos, ¿no? Y con el norte, en el norte probablemente se vea mejor lo que cierra Subandinas, a ver. Sí, acá se ve mejor. Nosotros tenemos la cordillera, bueno, acá ya sería Puna, ¿no? Y tenemos como dos sectores cordilleranos, son más del lado de Chile y uno más del lado de Argentina, hacia el este. Pero después de esta parte, en realidad también es una faja plegada y corrida, pero tiene otras características. Viene una faja plegada y corrida más chiquitita que es Sierra Subandinas, que está acá. Fíjense cómo ya baja de golpe la topografía, la altura. Entonces ya tenemos otro tipo de vegetación. Pasamos así.
Como ven, esto de acá son los cabalgamientos. Si yo me voy a esta imagen, bueno, cada una de estas cosas en realidad me estaría generando una de estas, ¿no? El tema es que esto ya está erosionado, por eso en realidad la clase de hoy no tiene que ver tanto con las estructuras que vimos en la clase pasada, sino en cómo esas estructuras se forman y después tenemos estos paisajes. Sí, Nancy, me estabas haciendo, tenías la mano levantada. Sí, sí. Las sierras de Córdoba en algún momento fueron como la cordillera y ahora justamente están así como están ahora. Sí tuvieron más altura, ¿no? No sé decirte si tuvieron como la misma extensión, creo que no, definitivamente no, pero sí tuvieron más altura. Sí hubo volcanismo, Es que, como tenía vos un arco decís, que volcánico, el arco volcánico llegaba a la al altura de... tener... Perdón, hay delay y te piso. Ah, pero viste que dijiste que ahí se me escucha. Sí, Peso, la parte de abajo habrá subido, seguramente. sí, hay un ascenso tectónico. Yo no sé si tuvo la misma extensión que a nivel de Ascenso topografía que la cordillera. Generalmente en la bibliografía siempre está que Sierra de la Ventana tuvo una extensión extremadamente grande, al menos de altura, y todo eso sí fue un gran cordón montañoso que ahora está muy erosionado. Lo que pasa en las sierras de Córdoba, todo lo que es esa región, Sierras Pampeanas, a nivel geológico, eso es la provincia geológica de Sierras Pampeanas, tuvo varios periodos, o sea, es bastante un lío, o sea, hubo un primer periodo paleozoico donde se establecieron ese cordón, se erosionó y después hubo todo un periodo de reactivación mucho más cerca de la actualidad, digamos, más en lo que es el Cenozoico, donde se volvieron a reactivar esas fallas y se volvió a levantar eso. ¿Saben que me di cuenta que el Google Earth me vuelve la conexión inestable? Así que hay que cerrarlo y abrirlo. Porque la última vez pasó eso. Es un programa muy pesado el Bular. Es pesadísimo, sí. Pero además debe consumir un montón, debe empezar a bajar imágenes satelitales por detrás. Entonces me come todo el ancho de banda. Claro, porque trabaja, es como dice usted, tiene razón, es continuo. Sí, sí. La bajada de información es continua. Viste que te baja la imagen dependiendo del zoom que tengas, pero debe estar hecho para como ir bajando por las dudas si haces zoom o no, entonces ahí carga más rápido, pero bueno, mientras doy la clase se me come la conexión. Exacto. Bueno, entonces los paisajes, todavía no terminamos la introducción, los paisajes se forman por una lucha del proceso endógeno, que son los movimientos tectónicos, el volcanismo también, los procesos isostáticos y la subsidencia, y el ciclo exógeno. Ven cómo estamos atando todas las unidades ahora. Todo lo que es la erosión producida por los procesos climáticos, el ciclo del agua, las corrientes de viento, dióxido de carbono, la actividad biológica, antrópica, etcétera, 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 nos va a modelar el paisaje. Entonces tenemos estas dos cuestiones que hacen que nuestro planeta no se vuelva una pelota lisa, sino que esté constantemente renovándose y, entre otras cosas, entre otros ciclos, como el ciclo de las rocas, retroalimenta el ciclo de Davis, ¿no? Bueno, ahora vamos a pasar a la parte de los procesos. Vamos a adentrarnos bien en cada una de las geoformas y los procesos y las geoformas que se producen. ¿Alguna consultita? Bueno. El primero que vamos a ver es el proceso gravitacional, ¿no? Que si bien no es un medio de transporte en sí mismo, porque uno no viaja por gravedad, sí las cosas se mueven a causa de su propio peso. Entonces, lo primero que le va a pasar a una roca expuesta en la superficie generalmente es estar sujeta a
a caerse, ¿no? Si se logra la meteorización, lo primero que va a actuar es que los fragmentos sueltos de rocas caigan. Entonces, dependiendo del material que nosotros tengamos en la superficie, se van a dar diferentes procesos. Dependiendo del material y dependiendo del clima, porque acá el agua juega un papel fundamental. Por supuesto, también el clima afecta lo que es la vegetación. La vegetación actúa como un sello del detrito, del sedimento que se empieza a meteorizar. Entonces los procesos gravitacionales van a ser más evidentes donde no hay vegetación o donde la vegetación es removida. Y por supuesto, otros procesos que van a contribuir a esto se llaman procesos, no me sale la palabra, de trigger, de gatillo, digamos. Estaba ahí, desencadenantes. Son los sismos, las lluvias intensas, la misma actividad humana, ¿no? Que puede producir vibraciones, o como dije, la remoción de la vegetación, construcciones que hacen que cargue peso en una pendiente, un incendio que remueva la vegetación. Un montón de causas pueden producir que este proceso que estaba latente se desencadene y se ejecute. Estos procesos pueden ser lentos o rápidos, ¿no? Ahora vamos a ver diferentes clasificaciones. Vamos a ver aluviones, que sería como un proceso rápido. Básicamente, este es un caso muy típico, es el aluvión de Yungay, que se produjo unas precipitaciones muy intensas, muy anormales, y bueno, básicamente fue tapado por un proceso gravitacional de sedimento húmedo, fino y húmedo. Ahora vamos a ver que tienen diferentes nombres. Básicamente tapó todos los pueblos. Así que fueron 2000 víctimas. ¿Por qué pasó esto? Básicamente porque la intensa lluvia que hubo aguas arriba, cuesta arriba, lo que hizo fue aportar agua a un material que estaba bastante seco y saturó los poros que están entre los clastos del material. Entonces, al saturarse ese material, estos clastos quedan flotando en el agua y básicamente se empiezan a comportar como un líquido. Entonces la pendiente que estaba estable llegó un desencadenante que fue una intensa lluvia y produjo este aluvión. Otros procesos que se dan, esto es en Perú y también, ahora no recuerdo el caso si contribuyó o no, la sismicidad, pero sí hay sismicidad en Perú. La sismicidad contribuye muchísimo a esto también. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener un sedimento saturado en agua, pero esa agua está entre los poros de la roca, del sedimento, pero los clastos se están tocando entre sí, entonces no se mueven. Cuando se producen las vibraciones, lo que empieza a pasar es que estos clastos se mueven y el agua circunda los clastos haciendo que no se toquen entre sí y de vuelta se vuelve a comportar como un líquido. Esto se llama licuefacción y ahí vamos a poner un ejemplo o dos en YouTube. Bueno, acá vamos a poner como el más feliz, que es más un experimento. Las famosas arenas movedizas básicamente son eso, ¿no? Son sedimentos más bien limosos, no arenosos, que están saturados en agua. Bueno, lo que va a empezar es a generar vibraciones esta persona, ¿no? Entierra un palo. Empieza a generar las vibraciones. Fíjense que esto se empieza a mover como un flan y a medida que genera las vibraciones, ese comportamiento se extiende hacia los costados. Qué loco. Bueno, esto es una persona moviendo un palo y saltando, pero imagínense que la actividad sísmica lo va a hacer muchísimo más.
a medida que... En realidad lo que está haciendo es agregarle energía al medio, ¿no? Entonces, por eso se va extendiendo la liquefacción. Ahí ya medio que se está enterrando, ¿no? Entonces... Qué loco. En el momento que él se deja de mover, o sea, le deja de agregar energía, eso se disipa, el agua vuelve a acomodarse, los clastos se vuelven a acomodar, entonces quedaría como enterrado. Por suerte, obviamente, está en un lugar controlado. Y acá vamos a ver algo un poco más terrible. Bueno, arranca con la explicación, ¿no? Como les decía. Hay lluvias que son extensas. No, esto no era. Esto. Bueno, hay lluvias que son extensas y pasa esto, ¿no? Lluvias y, por supuesto, la sismicidad. Bueno, dale, la persona... ¿Qué es eso cuando se levanta? Vio que se levantó ahí el bosque, como que se levantó. Es lo mismo, nada más que en vez de ser una persona que está saltando, tenés su actividad sísmica, que puede ser muy tenue. Vos no podés tranquilamente no estar sintiendo el sismo, sin embargo, esa vibración te va a provocar la liquefacción. Entonces, fíjate cómo se empieza. O sea que cuando se levanta la tierra, digamos, eso es liquefacción. En este caso, sí. Eso, ahí que se sube y baja. Bueno, sí, se está comportando como un fluido. Claro, porque ahí abajo pasa agua, ¿no? No exactamente, el agua está... no es que pasa, va a estar entre los clastos. Va a estar haciendo que esos clastos no se toquen, no tengan una fricción. Entonces básicamente esto se comporta como un líquido. Bueno, acá está bueno porque nos muestra cómo una grúa misma que está queriendo trabajar en un lugar que está produciendo su propio entierro, ¿no? Digamos, entonces es un peligro. Acá, bueno, como ven, son procesos bastante destructivos, ¿no? Me encanta este video. Fíjense que acá ya estamos en una ciudad. Fíjense las líneas. Y fíjense lo que está pasando. Se empieza a mover como una cinta transportadora. Bueno, ahí obviamente una persona se cayó porque se le movió el suelo. Pero no, muy loco. Bien. Volvemos a la clase. Bueno, esto me lo voy a dar por arriba porque la verdad que no viene tanto al caso que ustedes sepan los nombres, pero básicamente los procesos gravitacionales tienen diferentes nombres dependiendo de la magnitud del proceso, la geoforma que nos va a generar. Si estamos en sedimento húmedo, si estamos en sedimento seco, o si estamos en lo que se llama detrito o roca, ¿no? También. Entonces van a tener diferentes nombres. Esto si quieren lo pueden ver después. Vamos a empezar con el primero, ¿no? Que son los desplomes. Los desplomes, en este caso, no vamos a estar con sedimentos, generalmente son de roca. Realmente no, siempre son de roca. Y lo que va a estar pasando es, ¿se acuerdan que teníamos unas estructuras que se llamaban diaclasas? Unas estructuras de fractura de rocas. Bueno, las diaclasas, generalmente, cuando están más expuestas a un valle, por ejemplo, van a hacer que se vaya generando esto, que es la caída de una roca sobre otra, ¿no? De un bloque sobre otro. O vuelco. O en vez de ser vuelcos, lo que pasa es un desplome vertical y básicamente cae el bloque a través de una superficie que va a estar dada por la diaclasa. Estos son muy comunes en las rutas más cercanas del norte y son bastante peligrosos, ¿no? Entonces, Vialidad Nacional generalmente tiene que cuidar de estos procesos. Este es bastante nuevo, es bastante trágico porque murieron personas. Esto es en Minas Gerais.
básicamente se produce el desplome de unos pequeños bloques. No son tan grandes. El tema es, bueno, también hay un oleaje que se produce. Y después hay uno bastante más grande, que es el que causa el problema. Ahí está, ese. Eso es un vuelco en este caso, ¿no? Porque no cae en vertical, sino que cae así, como una ficha de dominó. Y justo estaba ahí la lancha. Bueno. ¿Eso se podía prevenir de alguna forma o fue algo al azar? Mirá, prevenir muy fácil. Ya viendo que había pequeños desplomes o pequeñas caídas, no deberían haberse acercado, ¿no? Porque era cuestión de tiempo que se produzca uno más grande. Y eso se estaba viendo, se veía ahí la caída de bloques no tan grandes. Y claramente no debe ser cosa rara y debe estar ocurriendo todo el tiempo ese tipo de desplomes, capaz un poco más chicos, pero ahí fue como la ignorancia de los guías turísticos que estaban con las lanchas. Esa es una manera de prevenir. Evitar que pase, sí, hay toda una rama de prevención de las y mitigación de los daños de los procesos gravitacionales. Que bueno, en ese caso no sé si mucho se puede hacer, probablemente algo haya. Pero principalmente lo que se tiene que hacer es mapear las zonas de alta peligrosidad y evitar que la gente se acerque. Eso como Profesor, sí. ¿esos mismos procesos son los que se producen en los glaciares? Sí, hay un desplome de hielo, por ejemplo, todo lo que es el arco que se forma ahí en el Parque Nacional, en el Perito Moreno, pasa por un brazo de un lago que termina como haciendo un arquito y después eso se desploma. ¿Sí? Es lo mismo en hielo. En realidad no es lo mismo. Acá estábamos viendo que tenía que ver con las diaclasas y con otras fracturas de las propias rocas, ¿no? Pero Ajá, sí, claro, es yo caída me de material. refería. Está bien. Esto se hace mucho mitigación. Se suelen apuntalar las laderas. Lo que se hacen es poner estructuras que carguen peso en la base, cosa de que no se produzcan los deslizamientos, pero muchas veces no se puede hacer nada. Se llaman, bueno, como decía, deslizamiento. Hay dos tipos de deslizamientos, uno que llaman rotacionales y otros que se llaman planares. Entonces los planares, bueno, valga la redundancia, son sobre planos, como muestra el dibujito de la derecha, caen así como una especie de tobogán. Y el rotacional, bueno, también lo que pasa es que el plano es una curva, una parábola. Entonces el material no solo se desplaza, sino que también gira y se inclina. Ahí lo muestra con un arbolito. Y lo que tienen los deslizamientos es que muchas veces este material suele, al menos el que está como más arriba, suele quedar preservado. Entonces conserva la cohesión. Igualmente son procesos peligrosos si acá hay una casa, por ejemplo, en vez de un arbolito, por más que se mantenga unido el suelo, la casa ya no sirve más, ¿no? Bueno, los flujos son como los aluviones, nada más que los aluviones no son encausados, los flujos sí son encausados. Son procesos gravitacionales, pero se parecen mucho también a los fluviales. En el sentido que hay una participación clave del agua, ¿no? Es sedimento con agua, saturado en agua. Son muy rápidos, generalmente son no impredecibles, porque sí se puede saber zonas que están sujetas a los flujos, pero no el momento exacto en el cual van a ocurrir. Y hay un tiempo de respuesta muy corto para actuar aguas abajo. La diferencia es que con los ríos es que estos se pueden encauzar por un valle fluvial, pero no van a respetar la misma dinámica que tiene un río. Entonces, por ejemplo, si un río se inundaba hasta determinado lugar de su planicie de inundación, ahora vamos a ver lo que es la planicie de inundación, un flujo de detritos puede pasarse la planicie de inundación y tapar casas que estaban
seguras ante inundaciones normales de agua, por ejemplo. Bueno, acá tenemos, generalmente se diferencian entre detritos, barro, ahora no recuerdo exactamente la diferencia, estos se llaman de barro, o aludes. Y estos son muy comunes, como les decía, en esta región de Tartagal. Esto es uno muy conocido de que, si no me equivoco, ocurrió a principios del 2000 o en los 90, porque fue muy destructivo para la zona, se cayó un puente. Ahora voy a ver dónde está la parte que se cae el puente. Sí, está acá. ¿Esos son tipos de eslaves o no nada que ver? ¿De qué? ¿De tipo de eslaves? No, no ubico mucho esa palabra. No se le dice aludes. Pero es con arcilla, ¿no? Todo más bien Sí, son de arcilla. barro. Sí, es sedimento. Barro, claro. El sedimento muy fino. Por supuesto que estas cosas se dan nada más en estos climas. Tenés que tener un clima de precipitaciones escasas en un periodo y muy abundantes en otro. Y además tenés que tener la disponibilidad del material de arcilla. Profe, además se puede producir por el factor humano. Mirá, lo humano lo que puede hacer es, hay como barreras naturales para los aludes, que es la vegetación. La vegetación lo que hace es disminuye la escorrentía superficial porque absorbe agua. Cuando se remueve la vegetación, lo que va a pasar es que el agua va a infiltrar directamente al suelo, entonces se va a saturar mucho más rápido. Perdón, ahí en Wikipedia dice que deslave es sinónimo de corrimiento, como lo que estabas viendo recién. Que incluye deslizamiento, flujo de lodo, licuefacción, reptación, pero es sinónimo de corrimiento. Ah, está Por bárbaro. eso preguntaba si eras de eslaves. Yo no manejaba mucho ese término. Hay varios problemas con la nomenclatura, por ejemplo, lo que es el Tarbuk, la bibliografía oficial. Pone esto como un desplome. Esto para mí no es un desplome, es un deslizamiento rotacional. Entonces, Sí. yo acá puse para Como mí. dice ahí, hay muchos temas de traducción, ¿no? Con el tarot. Sí, La parte de rocas también es un poquito diferente, como le dicen allá. sí, yo esto lo aclaré porque lo van a leer en el Tarbuk como desplome, y desplome para mí son estos que están acá. No, lo habíamos puesto después, eran estos. Estos se llaman deslizamientos rotacionales. Al menos como me lo enseñan a mí en geomorfología. Bueno. Sí. Perdón, con respecto a la pregunta que hacía Yamil antes de si se puede evitar, prevenir, qué se puede hacer o si es culpa incluso de la gente. Muchas de estas cosas y muchas de otras que vimos en la materia, yendo hasta terremotos, volcanes, entran en la categoría de riesgo geológico, ¿no? Conocer, establecer las categorías de riesgo de un lugar y estrategias de manejo de ese riesgo potencial es fundamental para realizar cualquier actividad humana en un lugar, como por ejemplo un laguito súper pequeño que está contenido por esas paredes tan altas que además claramente, como dijo Pablo, eran inestables, ¿no? Ahí no había no se había establecido correctamente cuál era el riesgo de estar ahí adentro, como en ese alud famoso de Tartagal de principios de los 2000, que en esa época nos daban en clases de esta materia de geomorfología. También el desmonte de la parte alta donde las lluvias hicieron que todo ese suelo se llenara de agua, justamente como decía Pablo, porque sacaron toda la cobertura vegetal, hizo que ocurriera ese desastre, ¿no? Lo vamos a ver ahora también, vos dijiste al pasar planicies de inundación, ¿no? También sí, vamos a llegar a fluvial, creo hoy. Inundaciones como la de Santa Fe, que fue también tremenda en la década pasada. Hay montones de ciudades que existen en lugares donde se sabe que se van a inundar. Sí. Y a veces se inundan. 2 décadas ya. La de Santa Fe, creo. Me olvidé lo que iba a decir una cosa ahora y me olvidé.
Bien, y tenemos un proceso acá que es súper común, lo observamos incluso en... Acá no tenemos topografía muy abundante, vivo acá en Buenos Aires, como para ver procesos de remoción en masa, excepto el de reptación se ve bastante donde hay pequeñas lomadas, porque el terreno tiende a ceder y tiende a moverse lentamente, ¿no? Entonces, el ejemplo que está a la derecha es un caso como más extremo de reptación, pero se puede ver en muchos lados que el terreno se puede mover, entonces los árboles se van moviendo, se van creciendo torcidos, ¿no? Bueno, y acá tenemos como este caso más extremo donde se ven estas crestas de presión que se forman por la reptación. Pasamos a otro muy común, no destructivo, generalmente. ¿No? Generalmente no son destructivos porque además no hay nada en los lugares que se produce, que son básicamente los pies de acantilados o montañas con paredes bastante más de alto ángulo. Lo que se produce básicamente es como derrumbes que se pueden dar de a procesos pequeñitos, de a poco tiempo, o se pueden dar como de golpe, pero se van acumulando el material erosionado en estos abanicos, ¿no? Que serían como deltas de alto ángulo, y tampoco son deltas porque no se dan en el agua, sino que se dan en el aire, pero tienen como la misma forma. Y básicamente son muy abundantes en las regiones montañosas. No confundir con otro que vamos a ver ahora, que se llaman abanicos aluviales. Estos son como bien formados en regiones de altura. Y además, como les decía, son puramente gravitacionales. Los aluviales tienen participación de algún proceso fluvial. Ahora sí pasamos a los ríos. Este es un tema. Es un tema muy difícil de dar. Los ríos tienen 3 procesos principales que van a actuar en la formación del paisaje. Por un lado, erosionan. Y esto no es ninguna novedad, que los ríos erosionan y forman algo que conocemos todo el mundo y llaman valles. ¿No? Bien. ¿Cómo erosionan? Bueno, pueden erosionar lateralmente o verticalmente. Verticalmente también se le llama incisión. Otro proceso es el transporte. El mismo transporte del sedimento nos va a generar diferentes acumulaciones. Nos puede generar geoformas que se llaman barras, son como pequeñas islas que se van formando a lo largo del curso fluvial, o nos puede pasar alguna geoforma como más puntual, como por ejemplo terrazas o bueno, ahora no me sale el otro nombre, planicies de inundación. Así que el transporte y la depositación sería como el otro proceso que nos va a dar los ríos. Pero generalmente ocurren de manera combinada, entonces vos tenés procesos depositacionales, erosión del mismo proceso depositacional y después una depositación por encima. Entonces es bastante complejo la geomorfología fluvial. Vamos a desagregar cómo es la anatomía de un río. Esto es también esquemático. Prácticamente ningún río ocurre esto. Siempre tenemos como varias cosas en el medio que van a hacer que cambie. Pero esto sería como un ejemplo ideal. Se puede dividir un río ideal en 3 tramos, uno alto, medio y otro bajo. En el alto va a ser el que va a estar a mayor topografía, donde se van a formar estos valles en forma de V, con poca erosión lateral y mucha incisión vertical. Después tenemos un tramo medio donde la topografía baja y la B se vuelve bastante más chatita, entonces la erosión es más bien lateral. Acá tenemos varios procesos que ilustran el ejemplo como deslizamientos, o sea, siempre los procesos gravitatorios van a estar un poco atados a los fluviales. Acá lo que se va a formar es una gran región que se llama planicie de inundación. Y en el tramo abajo ya perdemos la forma de B. Tenemos una forma bastante más chata del valle fluvial, con una planicie mucho más extensa y sin tanto ángulo. Y al mismo tiempo ya no se da la incisión vertical, sino que simplemente el río
se mueve lateralmente produciendo estas estructuras que se llaman, geoformas que se llaman meandros. Entonces vamos a pasar por un río de alta montaña a un río de llanura en este modelo ideal. Bien, si nosotros vemos el río de este lado, en lo que nosotros podemos ver es un ángulo. En realidad ese ángulo va a variar y se llama no ángulo, sino gradiente. El gradiente sería como una pendiente en varias direcciones. Entonces, hablamos del gradiente de un río. Generalmente tiende a ser cóncavo, generalmente no, siempre tiende a ser cóncavo. Entonces, cóncavo me refiero a esta forma. Acá estaríamos viendo cómo sería la estructura de un río si lo viésemos este dibujito de costado. Acá tenemos la montaña y acá tendríamos el nivel de base que sería el mar. Entonces, esto es el perfil cóncavo. Y en la parte más del tramo alto va a ser bien empinado el gradiente y después va a ir bajando. Bien. Esta es la parte compleja. ¿Qué es el caudal? El caudal es la cantidad de materia que pasa por un sector, por un área, ¿no? O sea, podemos medir el caudal de una tubería. Bien, los que estudian ingeniería probablemente lo sepan eso. Ahora bien, un río no es una tubería, pero tiene su caudal. Tenemos una cantidad de agua que pasa por un área. A medida que nosotros descendemos en nuestro perfil longitudinal, o sea que nos acercamos hacia el tramo abajo, el caudal aumenta. Esto no es ninguna novedad, ¿no? Se imaginan que el río Paraná, por ejemplo, tiene un caudal muchísimo más alto que un río de montaña, ¿no? Lleva más agua. Bien. Acá empiezan a darse algunas paradojas muy difíciles de comprender, pero las vamos a tratar de comprender en esta clase. La pendiente al mismo tiempo disminuye. Entonces, como disminuye, cambia el comportamiento de la velocidad del agua y no se puede, y tiene que empezar, ya no tiene energía para hacer una incisión vertical, sino que el agua empieza a desplazarse lateralmente. Por eso se producen estas planicies más extensas. La velocidad aumenta en el tramo bajo. O sea, la energía de un río con mayor caudal, el caudal y la energía van a estar relacionadas. La cantidad de masa y la cantidad de energía que tiene un río son proporcionales. Y la velocidad del agua también aumenta. Y acá es cuando aparece una paradoja. ¿Por qué nosotros vemos un río de montaña, como el que tenemos de la derecha, ¿no? Un rápido? Si alguno fue a Córdoba van a ver los rápidos de Córdoba, o si fue a Mendoza también, donde se hacen el famoso rafting. ¿Por qué ahí los ríos parecen ser más rápidos cuando en realidad mueven menos agua y tienen menos energía que un río de llanura? Bien. Lo que va a pasar es lo siguiente. Ahí tenemos menos profundidad. Son ríos muy poco profundos. Entonces, el agua va a estar produciendo una turbulencia en el lecho fluvial que se traduce básicamente en este oleaje y en esta espuma que nosotros vemos acá. Esa turbulencia produce varias cuestiones. Lo que va a producir es una gran energía concentrada, no una energía total, sino una energía concentrada en muy poco espacio. Entonces, un bloque de gran tamaño puede ser movida por esa turbulencia, por esa energía concentrada. Por eso los ríos de montaña terminan arrastrando bloques bastantes kilómetros. Bien. Y por eso no se arrastra un bloque de ese tamaño en el tramo bajo del Paraná. Nosotros nos vamos al Paraná y tiramos un bloque, va a hacer plop, y se va a hundir y no lo va a arrastrar, va a quedar en el fondo. ¿Por qué? Si el Paraná tiene más energía. Tiene la energía para mover ese bloque, pero está mucho más distribuida en un valle súper extenso. Entonces va a estar básicamente enfocado en mover esa agua. Entonces bien, se da esta paradoja de que un río de alta montaña parece ser más veloz y parece tener más energía que un río de llanura cuando es al revés. Pero las turbulencias sí son mucho mayor en el río de alta montaña.
Bien, entonces esto está relacionado con la baja profundidad en el tramo alto y además el gradiente, ¿no? Porque el gradiente básicamente va a ser más empinado y va a producir esta velocidad. ¿Se entendió esto? A mí me costó horrores entender. Sí, no, se entendió, profe. Sí, Sí. Es la lógica. Yo pensaba lo mismo, digo, ¿por qué en la parte de los rápidos? No, Ahí pero sí. a mí me costó un montón y son preguntas que se suelen hacer en la materia de geomorfología y suele ser bastante complicada porque te ponen como en estas cuestiones muy contraintuitivas. Esta es otra cuestión contraintuitiva, que es el nivel de base. El nivel de base, como yo les decía, va a tender a ser el nivel máximo donde llega algo que cae, ¿no? Va a ser el punto de equilibrio de la gravedad en la superficie terrestre, que tiende a ser el fondo del mar. Se cansaron. Falta poco. Hay un bostezo. No, profe. A ver, media hora. Encima tengo que ver unas cosas que son muy interesantes, pero son muy difíciles de transmitir. Entonces, el agua va a tender a buscar un nivel de base. Acá y en la China, en todos lados va a tender a buscar su nivel de base. Pero el nivel de base, que yo les estaba comentando que generalmente tiende a ser el fondo del mar, va a tener otros niveles de base por encima. Entonces hablamos de un nivel de base absoluto, que sería el fondo del mar, al que pocos ríos llegan, mejor dicho, ninguno. Y tenemos niveles de base locales, ¿no? Bueno. Entonces, un nivel de base local podría ser una planicie a mitad del tramo medio del río, ¿no? Acá, en esta parte de acá, supongamos que tenemos un nivel de base en el cual el perfil longitudinal, acá lo voy a borrar para volver a hacer. ¿Por qué no me deja borrarlo? Bueno, lo voy a hacer acá. ¿No? Podría tener una planicie acá donde el perfil longitudinal tenga este resalto. Bueno, no me deja borrar esto. Bueno. Entonces, bien. Los niveles de base local lo que van a hacer es que el río pierda un poco de velocidad y no erosionen hasta no llegar a ese nivel local. O sea, pueden estar por encima. Supongamos que, a ver, voy a tratar de dibujarlo acá. El agua viene por acá, nosotros hacemos el perfil longitudinal acá, y no va a erosionar hasta no llegar hasta este punto. O sea, va a erosionar de acá para acá. Entonces, la erosión va a estar concentrada justamente en equilibrar ese perfil ese nivel de base local y tratar de llegar al absoluto. Como se ve acá, tenemos un resalto que está producido por un banco de roca, un afloramiento de una roca resistente. Supongamos que tenemos, tanto por arriba como por debajo, tenemos rocas calizas, ¿no? Que vimos que eran bastante blandas. Y en el medio tenemos una capa de una arenisca, de una cuarcita, entonces una roca más resistente. Entonces el agua va a tener que erosionar toda esta parte hasta llegar acá, ¿no? Se va a tender a erosionar todo esto. Y una vez que llegue a esta roca resistente y la logre erosionar, que la erosión va a estar concentrada donde se produce esta cascada, esta catarata, una vez que logre erosionar esto hacia atrás, se va a restablecer el perfil longitudinal del río. Este proceso es lentísimo. Ahora pensemos, a ver si ustedes lo pueden dilucidar, ¿dónde ocurre esto en Argentina? En las cataratas del Iguazú. Exactamente. Justo Sí, iba a preguntar había antes de pensado lo esta. mismo. Justo iba a preguntar qué pasaba con las cataratas y bueno, justo vino esta diapositiva que lo explicaba. Vamos a abrir de vuelta el Google Earth y vamos a ir para allá. Lo que voy a tratar de hacer, voy a ver si existe algo para limitarle el ancho de banda.
Mm. No. No. Básicamente, cuando se empieza a colgar mi conexión, lo cierro. Vamos a ir acá. Fijémonos cómo la erosión del río se concentra por encima de donde están las cataratas. Fíjense toda esta erosión que se está produciendo arriba. Aguas arriba, ¿no? Y si nos vamos aguas abajo, la erosión no está. ¿Por qué? Porque la erosión va a estar concentrada en el lugar donde se producen los saltos. A ver si nos carga bien ahí. Ahí se produce el salto. Bueno, ahí estoy en... No, acá estoy en otra parte. Me sirve, pero no es exactamente el ejemplo que quería. Estás más ahí, en la zona de la represa. Sí, estaba en la zona de la represa. Por eso se notaba mucho. ¿Dónde están las cataratas? Están más acá, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Dónde está el parque? Estaba más abajo. Bueno. No era tan extremo, pues en ese caso teníamos lo mismo, pero estaba en la represa, ¿no? Entonces, el proceso, fíjense cómo la erosión va a estar concentrada en esta parte. Y después se va a concentrar más que nada en donde están los saltos, ¿no? Donde están acá. Eso que es Salto Grande, ¿no? Creería que sí. Yo la verdad no estuve ahí, siempre quiero ir y nunca tengo el... La represa. ¿No la de Itaipú? Estás en Entre Ríos. Itaipú es Ah, ese. Ah, Itaipú es esa. Mirá. Voy a bajar la... Ahí están las cataratas. Vamos de vuelta a esto. Encima hay mucha vegetación. Uy, ya de vuelta se está trabando la conexión con esto. Es lentísimo esto. Ahí está. Bueno, a ver, capaz que en una escala más grande podemos empezar a apreciar un poco esto. Tendríamos que irnos más para acá, sí. Acá se aprecia más. Lo que va a pasar es que tenemos el río Iguazú acá y la erosión se va a concentrar exactamente donde está el nivel de base local, ¿no? Entonces va a estar actuando aguas arriba para llegar a ese nivel de base local y después se va a concentrar justamente donde está la catarata. Ahora fíjense, eso tiene un nombre y se llama erosión retrocedente. ¿Por qué retrocedente? Porque si la catarata estaba acá, la erosión va a actuar de tal manera que ahora la catarata se mueva un poco más para allá, ¿no? Entonces va a actuar actuando así, después lo va a estar acá, después va a estar acá, después va a estar acá. Entonces va a ir en contra de la dirección del agua que es para acá. Eso se llama erosión retrocedente. Generalmente la erosión tiende a actuar hacia atrás de la corriente, que es también otra cosa contraintuitiva. Voy a cerrar el Google Earth porque es... si no se me... Y un concepto súper complejo también, lo que es el perfil en equilibrio. El perfil en equilibrio en realidad no se alcanza nunca, pero si un curso llegase a estar así como está acá, con un perfil completamente cóncavo y perfecto que permite que el agua vaya a su nivel de base, se llamaría perfil en equilibrio, que significa que no está ni erosionando ni depositando material. Eso se llama perfil en equilibrio. Solo está produciendo el transporte del sedimento y el agua.
Entonces, lo que tenemos acá es un dibujo bastante complejo, pero imaginémonos una balanza, ¿no? Que nos va a decir si el río está erosionando o depositando dependiendo de las condiciones del sedimento o la carga sedimentaria que está moviendo. Entonces, si la carga de sedimento es muy grande, lo que va a pasar es que acá puse una nota porque siempre me confundo en cómo explicar esto porque nunca usé una balanza manual. Pero básicamente, si ponemos mucho en este plato, la aguja tendería a apuntarnos hacia acá. ¿No? Sí. Lo que va a pasar es que la carga va a ser mayor a lo que puede transportar el río y se va a producir la depositación. Después, de manera contraria, si nosotros liberamos el sedimento, de golpe tenemos agua sin carga sedimentaria, la aguja, o sea, el plato se va a mover hacia acá. Yo estoy moviéndolo esto como si ustedes me pudieran ver las manos. Vamos a dibujar. Si nosotros aumentamos... No sé por qué no puedo borrar las anotaciones viejas. Pero si aumentamos el caudal, o sea, aumentamos el agua, esto se va a inclinar hacia abajo la balanza y la flecha se va a mover hacia el lado de la erosión. Entonces va a haber una relación ahí entre cuántos sedimentos se esté transportando y cuánta agua estemos moviendo. Después hay otro tema. Fíjense que acá tenemos como un control más fino que nos puede desplazar el plato y tiene que ver con el tamaño del grano. No es lo mismo mover un sedimento muy fino que un sedimento muy pesado. Si nosotros movemos un sedimento muy pesado, muy grueso, también el plato se nos va a ir hacia acá y vamos a estar en el caso de la depositación, porque el sedimento va a ser muy pesado, el río no lo puede transportar y se deposita. Si ponemos carga más fina, el plato que más va a pesar va a ser este, va a bajar y la flecha se nos va a mover hacia el lado de la erosión. Vamos a poder erosionar más. Y otro factor que tenemos que considerar, a ver si puedo borrar algo. Bueno, no me deja borrar las cosas que hice otro cuatrimestre. Otro factor que tenemos que considerar es el gradiente. Si nosotros pasamos a un gradiente más empinado en el curso fluvial, lo que vamos a hacer es a desplazar este plato más para acá, va a pesar más y este se va a mover hacia el lado de la erosión, ¿no? La flecha. Se va a mover hacia arriba y la flecha se va a inclinar para acá. Eso es lógico. Si ponemos un perfil más inclinado, recuerdan que aumentaba la turbulencia, aumentaba la velocidad concentrada, entonces podíamos erosionar más. Si el gradiente es bajo, estaríamos en el caso de un río de planicie, entonces lo que va a pasar es que esto se va a mover más para acá, esto va a bajar y la flecha se va a mover hacia la parte de la depositación. Eso es lógico. Si estaba así, ahora va a estar acá, el material que se venía moviendo a una velocidad va a bajar y se va a depositar. Bueno, esto es un clásico de la bibliografía de geomorfología, que es muy complejo, quiere abarcar mucho, pero explica todo. Bien, entonces, estos son los factores que van a estar en juego para el perfil de un río, para el equilibrio de un río. Y nunca se alcanza el perfil longitudinal, sería como un modelo ideal a alcanzar. Ahora ustedes me estarán diciendo, ¿por qué cambiarían estas cosas? Bueno, ¿por qué cambiaría la pendiente de un río? Bueno, un ajuste tectónico podría hacer que un río pase de un lado a otro moviéndose a diferentes pendientes. La carga sedimentaria, bueno, básicamente va a depender de los afluentes que lleguen al río o de los materiales que puedan estar siendo aportados a ese río. Y el caudal también va a depender de los afluentes, va a depender de los cambios climáticos que atraviese, las estacionalidades. Van a hacer que todos estos ríos nunca estén en perfil, en equilibrio, sino que vayan teniendo diferentes cambios. Uf, qué difícil que fue esto. Bueno, ¿alguna consulta? Voy a leer el chat.
Profe, ¿lo que pasó en Carué fue por un río o fue algo que lo hizo el hombre, que desapareció esa ciudad? Que era como un balneario. No conozco mucho el caso. Ah, porque sé que la ciudad se cubrió de agua y quedó. ¿Epecuén? Eso, Pecuén, Carué, dije yo, no, pero sí. Conozco el lugar, o sea, de noticias, pero no sé por qué pasó eso. Creo que fue una gran inundación de. No recuerdo si tenían un lago o qué, o se rompió algo, pero no Claro, no recuerdo. sé si fue, claro, eso nunca supe bien, sé que quedó bajo agua toda la ciudad, pero no sé si fue por algo de un río o por algo que hizo el Hace poco estaba hombre. leyendo de Pecuén y me concentré más en cosas sociales que en las causas geológicas. Bueno, no sé si Ernesto, si lo sabías eso. No, pero ahí estoy googleando. Porque además fue inundado con aguas muy salinas, ¿no? Está todo cubierto por Sí, sal. No sí, sé si todo no por son sal. mismo del mar. Sí, Por sí. eso. Es una cuenca endorreica, dice. Así que no es el mar. Mientras les comento esto, estos son dos conceptos de la geomorfología fluvial, que lo vimos un poquito muy por arriba en la unidad 5, que tiene que ver con la capacidad y la competencia. Capacidad es cuánto material puede llevar un río. Entonces, por ejemplo, la tengo con el Paraná, ¿no? Pero podemos hablar cualquier río que esté cerca de acá, de la cuenca baja del Paraná y el Río de la Plata, tienen una gran capacidad, ¿no? Porque es la carga máxima que pueden tener. Y si bien el sedimento es muy fino, el material en transporte es muy grande, es muy pesado, en total. Entonces está relacionado justamente con el caudal. Yo les comentaba que eso era sinónimo de energía. Un río de montaña, que generalmente las aguas son bastante cristalinas, va a tener poca carga en suspensión y lo que va a estar moviendo son los bloques más grandes por las turbulencias, va a ser carga de lecho, ¿no? Ahora, la competencia no es lo mismo. La competencia es el tamaño máximo del clasto que puede llevar un río. Entonces, de vuelta, un río de llanura va a tener una competencia muy baja porque nada más va a poder mover desde arcilla hasta arena. No va a mover grava, o si mueve grava va a ser muy poquito como carga de lecho y no a tanta velocidad. Pero un río de alta montaña va a mover bloques mucho más grandes, ¿no? Entonces la competencia de un río en el tramo alto va a ser mucho más alta que la competencia del mismo río en tramo bajo. Y con respecto a la pregunta de la laguna de Pecuén, es una inundación natural, como ocurrieron muchas en la provincia de Buenos Aires, pero esa forzó a que se tenga que vaciar completamente la ciudad, el pueblito ahí, no quedó nada, ¿no? Parece que es un bajo morfológico, o sea, topográfico de toda la región y todas las lagunas, todas las aguas de toda esa zona van ahí. Tiene muy baja altitud relativa. Ah, gracias. Gracias, profe. En los Claro. 80 se inundó y ya quedó así. Hay un montón de videoclips. Porque yo veía que era un lugar turístico que iban, digamos, de la época de antes, ¿no? Y de repente, cuando vi que estaba todo bajo agua, yo digo, qué loco, ¿qué pasó acá? Y ahora es medio un lugar turístico también. Se habla, como siempre que hay aguas muy cargadas en sales, se habla de que puede tener propiedades curativas, ¿no? Pero bueno, es natural. Hay un solo tipo. Nada, se fue cuando evacuaron la ciudad, pero volvió al toque. Y es el único que vive ahí. Un ermitaño ahí en el medio de Pecuán. Pero sí. Sí, hay una fábrica, ahora no recuerdo si era dulce de leche o qué, pero había una fábrica Gándara, si no era Gándara, por ahí anda. Que bueno, que nada, generaba trabajo, era un lugar bastante grande, no era un pueblito con 2 casas. Era muy turístico, Sí, sí. eso es lo que me llama la atención, que se haya muerto un pueblito así, dije, algo pasó, algo fue natural, porque no puede ser que haya pasado, si era tan turístico, ¿no? Sí, ahí no sé por qué exactamente pasó de un momento para otro. Sé que
Esto es al margen, no lo quiero relacionar directamente, pero sí sé que hubo varios casos de problemas de inundación en lo que es el interior de Buenos Aires por los canales que se hacían para riego. La canalización de Buenos Aires, que está muy canalizado Buenos Aires, o sea, me refiero a canales de kilómetros y kilómetros, ha hecho bastantes problemas en muchos lados. No sé si Pecuén será un caso de eso, pero puede pasar. Ahí hay un tema, pasa mucho esto cuando vayan de vacaciones a algún río, no digo los de acá más del delta, pero un poquito más aguas para arriba, o incluso los que se ven yendo para la costa. Son ríos que van a ver que no tienen una gran competencia, no están llevando bloques grandes, pero en la planicie de inundación se ven algunos bloques grandes, ¿no? Se ven, me refiero a tamaño grava gruesa, ¿no? Bloques de 10 a 20 centímetros. Es decir, ¿cómo puede ser? El profe me dijo que los ríos de llanura no mueven esos sedimentos. Bueno, hay un tema. La competencia va a subir cuando hay un mayor caudal. Entonces, en momentos de grandes inundaciones puede haber movimientos de bloques un poco más grandes, ¿no? Y bueno, estos son grafiquitos básicamente que se va viendo como el caudal y la carga, o sea, la cantidad de masa que mueve un río es una relación lineal. Entonces, como les decía, si bien parece que un río de alta montaña se mueve más lento y de alta montaña se mueve más rápido y mueve más cosas, es mentira. Un río de baja topografía, que tiene gran caudal y parece que no está moviendo mucho material, en realidad sí lo está haciendo. ¿Cuánto nos queda? Nos quedan 15 minutos. ¿Y cuántas diapositivas de fluvial? Uy, un montón. Bueno, le seguimos la clase que viene, pero vamos a continuar con cómo nace un río. Yo les comentaba que la erosión era retrocedente. Y en realidad la primera erosión no es tan retrocedente. La primera erosión va a tener que ver mucho con la escorrentía superficial. La escorrentía superficial es el agua básicamente moviéndose por un plano. Entonces, esa escorrentía superficial va a producir estas geoformas muy pequeñas que se llaman rills. Y eso se puede ver en cualquier lado. Se puede ver incluso en, no sé, el agua corriendo por la vereda cuando hay un poco de barro. Entonces, los rills básicamente son estas pequeñas estructuras que es donde va a circular el agua al principio. Y van a pasar a una siguiente etapa que se llama gillies, o en castellano cárcavas. Básicamente son como lo mismo, un poco más grande. Esto es en Marte, lo que nos muestra que Marte en algún momento tuvo su escorrentía superficial, que hoy en día no existe, pero hubo cursos fluviales. Y básicamente estos carcavamientos van a ser el principio de un río. Ahí sí se va a empezar a producir la erosión retrocedente porque las cárcavas crecen hacia atrás, ¿no? Pensemos, de vuelta voy a dibujar. Pensemos que esta cárcava se va a extender hacia acá y también se va a extender hacia los costados, ¿no? Se va a extender acá y probablemente se arme una rama de este lado, probablemente se arme una rama de este lado y está lo mismo, probablemente se unan. Y lo que va a ir pasando es que se va a formar una red fluvial. Bueno, acá me fui un poco por las ramas, pero se va a formar una red fluvial que se llama dendrítica. Ahora vamos a ver esas cosas. Pero se va a formar una red de ríos. Antes de ir a las redes, veamos bien lo que pasa localmente con la erosión. Entonces, ahora pensemos un poco en 3D y pensemos que a medida que se generan las cárcavas, también el río va a estar erosionando verticalmente, ¿no? Va a estar haciendo la incisión vertical. Entonces, la primera incisión va a ser muy vertical y va a tener esta forma de B. De B angosta, ¿no? Después se va a ir haciendo como más chatita. La clase que viene, cuando veamos geomorfología glacial, vamos a ver que los glaciares en general forman un valle mucho más extenso en forma de U. Y que podemos tener la combinación de los dos, que puede ser una U inicial por un valle glaciar y después una B, que es cuando el glaciar se retiró y solamente circula agua a un río.
Igualmente esto de la U es glaciar y la B es fluvial, tómenlo con pinzas, porque recuerden que los ríos, una vez que lleguen a un nivel de base, no van a erosionar verticalmente, sino que van a empezar a erosionar lateralmente. Entonces esta U se va a ir volviendo más, esta B se va a ir volviendo más U, ¿no? Después que llega hasta acá va a empezar a ser así, como una B más chata. Así que hay que tenerlo con pinzas eso de la U glacial. Bueno, este es un ejemplo también, de vuelta, ejemplos con maderas. Un ejemplo muy interesante de cómo funciona la erosión retrocedente. Piensen en una sierra actuando sobre una tabla o una mesa. La sierra yo la voy a mover hacia adelante, ¿no? Pero la madera se va a ir cortando hacia atrás. Lo mismo pasa con la corriente. La corriente, a medida que avanza hacia adelante, las cárcavas se van a ir moviendo hacia atrás de la corriente. Bueno, otro fenómeno contraintuitivo que uno piensa de la erosión. Yo vi un compañero ser mochado de un final de geomorfología por esto. Bueno, esto es lo que les comentaba acá, ¿no? Un ejemplo real. Igual esto lo vamos a ver bien también la clase que viene, cuando veamos glaciares, de cómo tenemos una combinación de una geoforma glacial con una B fluvial, ¿no? A ver si me queda para dar algo más. 10 minutitos más y cerramos. Terrazas. ¿Qué son las terrazas fluviales? Bueno, lo que va a ir pasando, como les comentaba, que hay un proceso de rejuvenecimiento del paisaje fluvial. Muchas veces tenemos ríos que forman una planicie de inundación bastante extensa, pero después cambia el nivel de base, entonces pueden volver a profundizar, pueden volver a erosionar verticalmente. Entonces se forma de vuelta un vallecito en forma de B que va a cortar la planicie. Entonces la nueva planicie de inundación va a quedar acá y la anterior va a quedar elevada, ¿no? No va a ser más una planicie de inundación. Entonces la ex planicie de inundación se llama terraza fluvial. Todos los ríos tienen una llanura de inundación, eso tiene que quedar un poco claro. De hecho, grandes problemas de inundación que se dan en los ríos no es tanto porque el río desborde, sino porque básicamente el río tiene periodos de inundación natural. Y ese periodo de inundación natural es cuando el agua ocupa el lugar de su planicie. La planicie se va a formar justamente por el río. Entonces, esto pasa muchísimo en la zona de acá, ¿no? Del río Luján, por ejemplo, donde tenemos asentamientos informales y no tan informales. Hay lugares donde se construyó formalmente, está loteado, pero está sobre la planicie de inundación del río Luján. Entonces, cuando hay inundación del río, que es natural, no es un desborde, no es algo anómalo, sí va a ser menos frecuente, bueno, esa gente se inunda, porque va a estar básicamente en el valle fluvial. El valle termina acá, no termina acá. Entonces, la terraza no se va a volver a inundar, porque ahí sí cambió el perfil longitudinal. Y puede haber varios niveles de terraza, ¿no? Esto podemos seguir profundizando a medida que cambie el nivel de base. Acá tenemos 2 ejemplos. Tienen distintos nombres, digamos, en este caso se llama colgantes porque las terrazas quedan como por encima. Y en el otro caso lo que van a pasar es que son terrazas encajonadas que se van a producir por acumulación de sedimento. Se ven iguales, el proceso de formación es distinta. Al mismo tiempo también pueden ser no tener sedimento, sino simplemente exponer la roca, entonces se llamarían terrazas rocosas, o pueden ser terrazas de sedimento. No importa, clasificaciones no importa, pero tengan en cuenta que existen esos 2 tipos. Y ahora terminamos con esto, que son las barras, y no me quería terminar la parte fluvial sin esto, porque es súper importante. Las barras básicamente van a ser la acumulación de sedimento a lo largo del curso fluvial. Entonces, hay algunas barras que van a ser longitudinales y otras barras van a ser perpendiculares al curso fluvial.
En este caso tenemos las barras longitudinales. Después tenemos otro grupo, bueno, acá tenemos todas las barras que serían como islitas pequeñas, ¿no? ¿Por qué se forman las barras? Bueno, se forman básicamente porque el río va perdiendo energía a medida que transcurren algunos obstáculos. Entonces la misma fricción contra el lecho rocoso va produciendo la acumulación de sedimento. También puede pasar en un momento en el cual se una un tributario, entonces el tributario puede hacer que cambien el caudal del río y deposite. Recuerden que todo el tema de la depositación y la erosión del sedimento va a estar dada por la famosa balanza, ¿no? Entonces a medida que pasan estas cosas, por ejemplo que ingrese sedimento más pesado o más sedimento, bueno, la balanza se va a inclinar a la depositación y entonces se forma una barra. Y al mismo tiempo esa barra después se puede erosionar porque la balanza se inclina para el otro lado por otro cambio. La cuestión es que lo que vamos a tener es esto. Esto sería un río anastomosado y es un río repleto de barras. Pero después podemos tener estos otros ríos con otras barras que se llaman barros de meandro. Son típicos ríos de planicie. Y se llaman ríos meandriformes justamente por los meandros. ¿Qué va a pasar con los ríos meandriformes? Son ríos que ya no están erosionando tanto verticalmente, entonces empiezan a divagar lateralmente, ¿no? No tienen que sortear obstáculos y los sortean moviéndose lateralmente. Ese desplazamiento del agua produce que en algunos lados se mueva más rápido. Básicamente en estos lados va a aumentar la velocidad del río, va a erosionar y cuando llega acá se va a encontrar con un obstáculo, va a bajar la velocidad y va a depositar el material. Entonces en estas salientes va a depositar material y se llaman barras de meandro, que tienen esta formita de media luna. Si el nivel de base cambia, entonces el río vuelve a profundizarse, va a pasar esto. Esto es típico de zonas que fueron elevadas, entonces el río meandriforme ahora empezó a profundizar, que de otra manera no lo podría hacer. Entonces quedan meandros encajonados. Las barras se va a seguir formando, ¿no? Pero lo que es el meandro va a cambiar por completo su forma. Al mismo tiempo lo que puede pasar es que, bueno, yo acá les decía que la velocidad era máxima y entonces se va a producir la erosión. Entonces cuando la erosión es tal que se tocan las dos partes interiores del meandro, se va a cortar, se produce algo que se llama cutoff, entonces el meandro queda abandonado y se forma un lago de media luna o lago meandriforme, tiene diferentes nombres. Acá tenemos algunos ejemplos, fíjense, toda la migración del río lateralmente, como se puede ver acá, o sea, el río originalmente estaba acá. Digo originalmente, no sé dónde estaba, ¿no? Pero estaba acá, migró hacia acá, después migró hacia acá, y en todos lados fue dejando sus meandros, ¿no? Y actualmente está acá. Bueno, acá tenemos un ejemplo de meandro abandonado, como originalmente el río hacía esto, hasta que la erosión hizo que se corte y quedó abandonado con agua, ¿no? Entonces quedó como un lago en media luna. Y este es súper interesante. ¿Alguno adivina dónde es? Con esto vamos cerrando. ¿Isla Maciel? Casi. Sí, al norte de Isla Maciel. Esto ya es Cava. Se llama el meandro de Bryan. No sé si tengo una foto acá. El meandro de Bryan es el único meandro presente en el riachuelo. El riachuelo era un río meandriforme, como este del Amazonas, con menos vegetación. Mucho antes de que sea un río contaminado, esto lo estoy hablando de principios del siglo XX, era un río meandriforme que para facilitar la navegación, como básicamente era un río muy navegado, lo que se hizo fue canalizarlo. Entonces se lo rectificó y se eliminaron todos los meandros. No sé por qué razón, el único que quedó es el meandro de Bryan, que es este. Probablemente haya habido un tema legal que no pudieron avanzar con la canalización.
Entonces, si se fijan, lo que es el borde sur de Cava es recto. Ningún río es recto. Los ríos tienen estas cosas, ¿no? Tienen los meandros en los ríos de llanura. Entonces, eso es artificial. El riachuelo de ahora es un canal, básicamente, que se hizo rectificando su curso natural. Bien. Como no nos queda tiempo, vamos a continuar con todo lo que es redes de drenaje y deltas la clase que viene, ¿dale? Nos quedan 2 diapositivas de fluvial, así que las vemos la clase que viene. Algunos conceptitos más de fluvial. Geomorfología glacial, muy interesante. Glacial, vamos a ver un poco de desiertos, como nos habían preguntado hoy Nancy. Deltas, estuarios, costas, los karst y terminamos la unidad 7. Hasta ahí entraría el parcial, eso lo vamos a ver la clase que viene, lo que nos queda de esta clase. Bueno, es la hora, pero si quieren consultar algo, adelante. Yo no tomé lista, así que ya está, no tomamos una lista ahora. Hubo una asistencia muy buena este cuatrimestre, así que gracias. Sigan viniendo igual, ¿no? Sigan viniendo, por favor. Sí, re lindas todas las clases. Les dije Sí, profe. en la salida, pero les vuelvo a recordar. La última clase va a ser presencial. Vamos a hacer un cierre. Vamos a ver si pueden llevar comida, si quieren llevar comida. Bienvenidos. Sí, por supuesto. La última clase es el jueves 24. Jueves 24 en la facultad. Bueno. Nos vemos la clase que viene, dale por Zoom. Ok. Sí, profe. Nos vemos. Chao, gracias. Nos profe. vemos. Profe. Buena semana que viene. profe. Buena Gracias. semana. Buena semana. Gracias por la clase. Fin de-